Wallflower, won't you dance with me? I'm sad and lonely too. Wallflower, won't you dance with me? I'm falling in love with you. Y nada, pues me cayó una persona encima y bueno, pues había no sé, creo que eran 4 muertos, pero bueno, se fueron rápido. Yo me sorprendí porque estábamos al lado de un hospital, el hospital llegó rápido una ambulancia, no salió porque tardó, bueno, no sé, porque llegó muy rápido, y la policía vino rápido, porque si no llega a venir rápido, este hombre se inmola, estamos ya todos muertos. And I know that you're gonna be mine one of these days, mine alone. Wallflower, Son días de reflexión, aunque muchas veces es complicado pensar por encima del dolor. Cuando ocurre un acontecimiento como el del viernes por la noche en París, uno se queda paralizado porque es tan difícil tratar de aplicar a esto los parámetros humanos de lo que es racional y lo que es incomprensible, que cuesta mucho seguir, cuesta mucho analizar. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Yo recuerdo después del 11S se produjo lo que es la imagen icónica del día después, aunque no ocurrió exactamente el día después, que es esa de George Bush subido a los escombros del World Trade Center con un megáfono, no sé si lo recuerdas. Sí, rodeado de los bomberos. Y... ¿Has visto alguna imagen icónica que ya se haya convertido en lo que va a ser? No lo sé, creo que hay muchas y todas están llenas de dolor. La imagen que repitió muchos periódicos el primer día, este joven herido con la camiseta ensangrentada, con una especie de manto de esto rodeado de los servicios de emergencia y con un móvil llamando a su familia. Creo que se simboliza mucho la tragedia que ha vivido muchas personas buscando desesperadamente a sus hijos, a sus maridos, a sus mujeres en esa noche terrible. Ha habido un número que se puede cuantificar de víctimas. Hay otro número incuantificable de víctimas, que es gente que ahora mismo está haciendo cola en líneas de refugiados. Sí, yo creo que la gran tragedia de lo de ayer es las noticias de que al parecer 1 o quizás 2 o 3 podrían haber pasado confundidos con los refugiados. Esto yo creo que convierte a los refugiados verdaderos, que son la inmensa mayoría, en unas víctimas también colaterales de este atentado, y van a dar argumentos a las personas y a los líderes políticos como el Viktor Orbán en Hungría o Le Pen en Francia o algunos otros que pululan más cerca, para querer cerrar las fronteras europeas. Pero debemos comprender que aunque cerremos las fronteras europeas a todos los refugiados, el peligro va a existir porque tenemos un peligro mayor, que se cuelen 2, 3 o 4 o 200 entre los refugiados, que son los 20.000 combatientes extranjeros que hay en Siria y en Irak, de los cuales 1.700 son franceses, en España se calcula que unos 80, y también aquellos que se radicalizan aquí, como ocurrió en Londres en los atentados de junio, creo que fue el 2005, que eran gente que había nacido en el Reino Unido. Es decir, tenemos un problema que va mucho más allá de por dónde han entrado, aunque por dónde han entrado es importante. Claro, solía ser el problema por dónde han entrado. El problema ahora es que también salen con mucha facilidad porque su pasaporte es un pasaporte europeo. ¿Recuerdas aquello que decía Benjamin Franklin, ¿no? Que aquel que quiera anteponer la seguridad a la libertad ni conseguirá ni merecerá ninguna de las dos cosas? Sí, la verdad es que hay una discusión. A mí me sorprendió una vez en la Universidad de Alcalá, que di una charla junto con otras 2 personas
sobre derechos humanos y terrorismo, y muchos de los alumnos de Derecho, que van a ser quizás jueces o fiscales, había algunos que defendían la seguridad por encima de los derechos humanos y aplaudían. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Hay fórmulas que pueden compaginar perfectamente los derechos humanos y la seguridad. Si apostamos por la seguridad no vamos a tener derechos humanos, con lo cual los derrotados vamos a ser nosotros, y si apostamos por los derechos humanos de una forma naif, pues no vamos a tener más seguridad ni menos, porque la seguridad no tiene que ver con los derechos humanos. En París nos espera Carmen Vela. ¿Estás por ahí, Carmen? Buenos días. Buenos días, Javier. ¿Nos puedes contar los últimos detalles de la investigación que podemos saber? Pues sí que avanza con Francia en duelo, como has dicho, y anoche fueron interrogados el padre y el hermano del único terrorista identificado. Es el que fue abatido por la policía en la sala de fiestas, Bataclan. Ese hombre, que se llamaba Omar Ismail Mostefai, era francés, habitaba en Courcon, en Essonne, una localidad muy cercana a París. Según la emisora France Info, el hermano de este terrorista vive en la ciudad de Bondoufle, también a las afueras de la capital francesa, y su padre en Romilly-sur-Seine, al este de París. Los dos están detenidos, se habrían presentado voluntariamente a la policía. Como en otras ocasiones, los vecinos de la familia del terrorista no dan crédito, se trata de gente pacífica con una vida normal. Recordamos que el otro elemento de la investigación es el pasaporte sirio encontrado en la proximidad del cadáver de uno de los suicidas del Estadio de Francia, sin que se haya podido establecer ningún vínculo entre el portador y el documento. Podría ser entonces robado. Recordamos que el fiscal de la República trabaja con la hipótesis de que la masacre de París fue perpetrada por 7 terroristas organizados en 3 comandos muy coordinados, armados con Kalashnikov y cinturones de explosivos y a cara descubierta. Gracias, Carmen. Un beso. Un beso, hasta luego. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Death, she must have been your will, up on beneath the reaper's veil. With your voice my belly sunk, and I began to feel so drunk. Candle, candle on my clock, oh Lord, I must have heard you knock me out of bed as the flames licked my head and my lungs filled up black in their tiny little shack. It was real and I repent. All those messages you sent, clear as day, but in the night, oh, I couldn't get it right. No sé si has visto, Ramón, había un periodista del Le Monde que vivía casualmente detrás de la sala de conciertos, donde, sí. Exacto, y grabó un vídeo con su teléfono móvil. Tú hablabas de las imágenes del dolor. Ese vídeo es terrorífico. Yo, de hecho, sí. Agradezco lo visto en elpaís.com, agradezco que han puesto antes que ese vídeo puede dañar tu sensibilidad porque realmente la daña. Se ve como la gente sale de allí, algunos arrastran pues amigos heridos, se ven regueros de sangre. Decías tú el teléfono móvil, se ve una persona en el suelo, abatida, pero que todavía viva, intenta consultar en el móvil o intenta llamar a alguien en el móvil, pero no puede moverse, ¿no? Ayer decía Peridis en este mismo espacio que al final cuando pasa algo como esto, lo primero que hay que pensar es en las víctimas. Las víctimas son aquellos que han muerto y los padres que se quedan sin hijos, los hijos que se quedan sin padres, ¿no? Por eso yo creo que podíamos dedicar un par de minutos a escuchar lo que ocurrió para entender lo que pasó, para entender el error que tiene que ser haber estado allí. ¿Escuchamos? Venga. Solo dentro que nosotros nos tiramos todo. Yo solo vi al hombre un rato que estaba con debe ser un Kalashnikov, un arma grande. Es un hombre, una figura delgada, no estaba encapuchado. Tenías la sensación de que estaban tirando una traca. Resulta que esos 4 individuos armados disparaban a la gente que estaba tumbada en el suelo, la disparaban. O sea, realmente fue un horror. Fue una matanza, pero... Y ahí ya justo cuando estábamos en el bar fue cuando cerraron la reja y dijeron que había habido un fusilamiento al lado, que habían matado a 7 personas. Entonces ya todo a partir de ahí fue un poco
un poco angustioso porque estábamos encerrados en un bar, veíamos las sirenas, escuchábamos las sirenas y nos llegaba toda la información de que estaban matando gente, claro, pero no sabíamos nada. Y allí estuvimos más de 4 horas. Claro, todo el mundo recomendaba no salir, pero ya cuando escuchamos en las noticias que habían matado a la gente que estaba al lado de la sala de fiestas, porque nosotros estábamos allí, pues ya decidimos salir. Y la verdad es que fue un poco una sensación de ansiedad. De miedo, sí, de temblor, de no saber lo que hacer, y nosotros no estamos preparados para, para reaccionar frente a ese tipo de comportamientos, obviamente, ¿no? Y entonces, y es un poco de eso de no saber qué hacer, cómo reaccionar. Creo que es un poco eso, ¿no? El día anterior estuvimos por allí caminando, se te queda como asustada, temblorosa, te sientes bien porque no estabas en ese momento ahí, es un poco egoísta, pero es que es así, te sientes como, mira, bien, ¿no? Que no hayamos ido, pero te da pena por todo lo que pasó. Pero decía alguien ahí, no estamos preparados. Otra de las grandes cuestiones que se planteó después del 11S, supongo que también aquí en Madrid y ahora en París, es cómo le explicas esto a un niño, ¿no? Supongo que habrá muchos hijos, a mí me ha pasado con mis hijas, que preguntan a sus padres, ayer me lo dijo una de ellas, ¿qué posibilidades hay de que esto nos pase a nosotros? Sí, la respuesta es muy difícil porque todas, es decir, el que va a matar tiene una ventaja sobre el que va a morir, él sabe lo que va a hacer, tú no. Y no nos podemos proteger porque además ellos no van a buscar objetivos militares, objetivos llamativos, van a buscar objetivos fáciles. Ayer estuve escuchando a Molins, que es un apellido catalán, que es el jefe, el prefecto de París, el que está dando la información de todo lo que se va informando, y es increíble el relato de la precisión de cómo 3 equipos, que es lo como titula el New York Times hoy, 3 equipos perfectamente coordinados, bien armados, con Kalashnikovs, con explosivos que iban a hacer todo. Fíjate, llegan a entrar en el estadio, la matanza que hubiera podido provocar, aparte de los muertos, el pánico, la huida de ahí, ¿no? Y después hay algo que ha dicho Carmen Vela que yo creo que también es muy importante, estamos muy al inicio de la investigación y todas las cosas pueden ocurrir, y mira lo que pasó aquí en España en el 11M, cuando algunos se precipitaron. También es posible que ese pasaporte, como mencionaba Carmen, claro, sea de alguien que salía corriendo, ¿no? Exacto, de alguien que se haya robado. No significa que ese terrorista tenga que ser una persona que se ha metido por ahí. Pero vamos a ver, lo que sí que es cierto que el problema lo tenemos dentro, y que si cerramos las fronteras no vamos a mejorar nuestra seguridad. Y después el segundo problema está en Siria. Mientras que en Siria no haya paz, este problema va a continuar. En algún lugar de París hay todo un equipo de la SER desplegado allí. De hecho, esta noche, hora 25, se hace allí, hora 14 también. Mañana está Pepa Bueno por la mañana, hace allí Hoy por Hoy. También está Nico Castellano. ¿Estás por ahí, Nico? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días. Estás en Le Côte d'Or, ¿no? Sí, en la Côte d'Or, en el barrio de Barbé, que como saben bien es uno de los barrios de mayoría árabe. Estamos en una cafetería donde vemos ahora mismo al imán de una de las 2 mezquitas del barrio, un egipcio que está desayunando junto con unos amigos, unos crepes con miel, café con leche. La cafetería es de un mesonero, de un camarero marroquí, hay una cocinera argelina que es la que prepara los crepes, y estoy en la terraza a solo unos metros de la puerta de la comisaría, donde hay 4 policías fuertemente armados con chalecos antibalas y con la posición de guardia. De hecho, acabamos de ver una escena muy curiosa. 2 chicas que venían en una moto, 2 jóvenes, intentaban cruzar la calle, inmediatamente han salido con las armas, les han cortado el paso, lo que es una muestra del nerviosismo que hay todavía aquí en París. Y en esta terraza está sentado conmigo Javier Ramsey. Hola, Ramsey, buenos días. Hola. Ramsey es un joven que tiene 24 años, es argelino, vino aquí con sus padres cuando tenía solo 10 años, es decir, lleva más de la mitad de su vida viviendo en París y tiene un hermano en España, ¿verdad? Sí, me habla muy bien español. Hola. Bueno, ¿cómo estás viviendo estas horas aquí en París? Esto normal, esto aquí... Esto, ya, comme on dit en français, je sais comment, normalement t'es là, tu vois, c'est comment, c'est tout fermé, il y a tout, depuis avant-hier, il y a personne qui est sorti, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui ont peur, ils sortent pas, on est là, qu'est-ce qu'on va faire, je vois, il y a des gens qui disent, il y a les terroristes, machin et tout,
Et l'État qu'elle dit, vous sortez pas, les gens qui ont peur, ils sortent pas. Bah, quelqu'un, il a pas peur, il sort, il débrouille normal. Habíamos quedado en hablar en español, pero te traduzco, nos dice que bueno, que la situación es la de un París que está todo cerrado, donde hay miedo, donde la gente desde los sucesos del viernes está pensando en la situación. Me decías que hay miedo, ¿no? en la población. Il y a des peurs encore, ¿no? Ouais, des gens ils sont peur, bah oui. Bah oui, ils sont là, ils marchent dans la rue et tout, je sais pas. Moi quand je vois quelqu'un, je serai peur, l'autre ils vont me voir et il sera peur, tu vois pas. Bah ils sont méfiants comme on dit, merci bien. Bah personne ne fait confiance sur personne. Bah c'est comme ça. Mais en ce moment, ben, ça va passer avec le temps, ben, c'est comme ça. On a l'habitude en France a ça. Bueno, es evidente que insiste, ¿no? Sobre el miedo que se está pasando, sobre los conceptos, los prejuicios. Y una de las cosas que nos decía antes, cuando intentaba hablar un poco español, era también la criminalización de la población árabe y cómo el racismo, de alguna manera, se sigue notando en las calles y que tiene miedo a que los sucesos de estos días pues acabe criminalizando a todos los musulmanes, cuando él me decía, y es un mensaje que repiten todos, que nada tiene que ver la religión con los bárbaros, como se le llama aquí a los autores de los atentados. Puedes preguntarle, Nico, ¿qué significa para él ser francés? Qu'est-ce que tu penses sur ta nationalité? C'est algérien ou c'est français? Non, je suis algérien, moi. Bueno, es argelino. Bah, je vis en France, normal. ¿Tú te sientes como algérien o como français? Bah, je suis d'origine algérienne, je reste toujours algérien. Bah, je vis en France, je suis résident en France comme tout le monde et tout. Bah, je vis en France. Bah, c'est ça la France normale parce que je vis ici. Bah, c'est ça, bah, je suis algérien comme tout. Como en Espagne, il y a des Marocains, Algériens et tout, Latinos. Est-ce que tu te sens intégré comme algérien ici? Bah oui, je suis intégré comme ici, normal, comme tout le monde. Comme tout le monde, je suis intégré, normal. Comme les Espagnols vivent en France, c'est pareil. Bueno, dice que él es argelino, sus padres son argelinos, él tiene la nacionalidad argelina, igual que hay marroquíes argelinos en España y que se siente de allí, pero que le he preguntado si se sentía integrado como argelino aquí y me dice que totalmente, ¿no? Nico Castellano, te escuchamos a lo largo del día. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Here is a church, and here is a steeple. Open the doors, there are the people. In all their little hearts at ease. Sabes, Ramón, que en Estados Unidos esto ha pillado obviamente en mitad de la campaña presidencial, pero además justo en medio de un debate entre los demócratas. Todos han incorporado lo que ha pasado en la campaña. ¿Te has enterado de lo que ha dicho Donald Trump? No. ¿Quieres oírlo? No sé si escucharlo. Bueno, vamos a escucharlo. Escucha. Dice, cuando miras a París, que tiene las leyes anti-armas más duras del mundo, solamente los malos tenían armas. Nadie tenía armas. Cuando disparaban uno a uno, cuando entraron, cuando hicieron todos los disparos y al final mataron a los terroristas. Pero te diré una cosa, puedes decir lo que quieras, pero si hubieran tenido armas, si los nuestros hubieran tenido armas, si se les hubiera permitido llevar armas, esto es lo que más me preocupa. Los aplausos. Habría sido una situación muy diferente. Los aplausos es lo que preocupa, ¿verdad? Sí, y después una enorme estupidez lo que dice, porque no creo que en Estados Unidos vaya la gente a los conciertos con armas. No, las armas no las utilizas en la calle. En otro lugar de París, creo que cerca de Notre Dame, está Victoria García. Vicky, buenos días. Buenos días, Javier. Estoy en Notre Dame porque empieza la misa ahora a las 8:30. Y unos 7 u 8 fieles y yo vamos a asistir a ver si el prelado principal de la principal catedral de Francia se refiere a los atentados, aunque según nos ha dicho la seguridad que hay en la puerta, hay aproximadamente medio centenar de agentes de la policía en las inmediaciones de esta zona, que es una de las más turísticas de todo París. Nos decían que la misa principal es a las 6 de la tarde y que se emite por televisión. Pero ha habido una cosa muy curiosa, Javier, y es que a la entrada, a la izquierda está todo lleno de vallas, además de muchísima seguridad, como te decía. Hay muy poca gente, pero había 5 personas muy bien vestidas, de un poco más de 40, 50 años. Entonces yo me he puesto detrás de ellas pensando que era la cola para entrar en la iglesia, que no estaba abierta. Y al cabo de un momento viene alguien y me pregunta por mi currículum, digo, pues
la verdad es que no traigo. Dice, entonces, ¿cómo va usted a hacer la aplicación? Y es que resulta que hay un puesto libre de organista en esta catedral, que es enorme y súper bonita. Hay 3 organistas que manejan el órgano central y necesitaban uno porque les había fallado el otro, se había muerto ya de viejecito, y estaba haciendo un casting para coger al organista suplente. Y estas cosas de no saber uno dónde se mete, me puse ahí en la cola como para entrar, y al final de organista no me han cogido, ahora entrar en la misa. Esto es lo que tiene ser periodista sobre el terreno, que acabas tocando el órgano en una iglesia. Ten cuidado, Vic. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Ayer hablábamos, Ramón, sobre la conveniencia de usar la palabra guerra, hablábamos de las portadas de los periódicos, de algunas que iban demasiado allá, quizá, ¿no? Fíjate, tengo La Razón encima. La Razón tiene una portada toda teñida de negro y pone "es la guerra". No tiene ningún problema en usar esa palabra y en decirlo. ¿Has estado revisando la prensa internacional? Sí, Le Figaro, por ejemplo, dice tristeza y cólera, que es un titular creo que muy bonito, y después dice que hay que ganar esta guerra. También menciona la palabra guerra, como decías. Jerusalem Post, por ejemplo, se refiere sobre todo a un titular que dice que los judíos franceses llaman a una guerra mundial contra el yihadismo. Le Monde habla de terror en París, sin más. El Corriere de la Sera dice bárbaros, reaccionaremos. El New York Times, como te decía, se limita a informar sobre los hechos, y después la prensa británica se limita, no sé si es el verbo correcto, hace lo que tiene que hacer. Sí, entonces. es decir, que luego sí habrá opinión, editoriales, pero el titular es eso, los 3 equipos que han atacado París, y es una información muy buena. El País también lleva una información muy buena que te recoge todo lo que ha ocurrido es ese típico de piezas que te resumen todo, ¿no? El Sunday Times, por ejemplo, en Inglaterra, dice que la masacre dispara la caza del ISIS entre los refugiados sirios, y después el Telegraph dice que esto es un acto de guerra. También está un poco en la línea de La Razón. Pero sí, ayer Núñez nos decía que hablar de guerra quizás era darles ya una victoria, porque esto no es una guerra. En todo caso sería una guerra simétrica o un conflicto, no sé, pero una guerra es cuando hay 2 ejércitos, ¿no? Y hay 2 bandos. Sí. Sí, 2 bandos. Hay un viejo amigo tuyo, Luis Matías López, creo que fue tu primer jefe, además, si no recuerdo mal. Sí, muy buen jefe, de los grandes jefes que he tenido. Ahora ha escrito en público, dice: el cambiante valor de una vida. Me quedo con esta frase para terminar. Estamos ante el 11S o el 11M francés, pero no hay que olvidar que una vida es una vida. Aquí, en París, en Kandahar, en Damasco o en Mosul. Paramos un momento, Ramón, ¿seguimos ahora? Venga. Seguimos. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino. Is there anybody out there? Is there anybody out there? Is there anybody out there?
horror de la noche del viernes en París, que va a permanecer durante mucho tiempo en nuestras retinas, debe permanecer en las retinas. El Estado Islámico ha reivindicado esa cadena de atentados a través de un comunicado. En la nota se jacta de que París ha temblado sobre sus pies. Esos comunicados, siempre hay que ponerlos en cuarentena, ya se verá a ver. Ramón, el origen de todo esto, ayer lo comentábamos, no es, no sé, pues ese coche que partió de Bruselas o esos jóvenes que se sienten desarraigados. Quizá el origen de todo esto hay que buscarlo en Siria. Está en Siria y en Irak. Aunque hay gente que le molesta que recordemos Irak, pero hay que recordar Irak, porque Irak fue una invasión, no ya, lo decía ayer, ya no vamos a hablar de que si era ilegal y que sobre mentiras, no, es que la misma invasión estaba mal diseñada. Rumsfeld diseñó una invasión con un ejército muy corto respecto al 91, que consiguió la victoria en 3 semanas, como no podía ser de otra forma, era el combate de Tyson contra un niño de 11 años, pero no tenía tropas para asegurar la paz. No leyeron historia, como le pasó a Hitler en el caso de Napoleón. Y el día que se producen los saqueos en Bagdad, el Estados Unidos no hace nada porque no tiene capacidad para pararlos. Entonces, para la mayoría de los iraquíes en ese momento, Estados Unidos pasó a ser un invasor. Y cambió todo. Y después Paul Bremer, aquel cenutio que nombraron... Que iba con botas por Irak, ¿te acuerdas? Con traje y botas. Sí, que nombraron cónsul de Irak. Disolvió el ejército, que fue disolver el país. Entonces están los problemas que tenemos en Irak. Y después en Siria, cuando empieza en marzo la primavera contra Assad, nosotros apoyamos al Ejército Libre de Siria, después no le damos las herramientas suficientes para conseguir la victoria. Entonces surgen nuevos grupos cada vez más radicalizados, surge el Frente al-Nusra, que es de Al-Qaeda, que ahora parecen moderados respecto al ISIS, y ahora mismo no sabemos quiénes son nuestros aliados en el terreno. No hace mucho, unos meses, Estados Unidos organizó lo que se llamaba la División 30, que era un nuevo grupo armado, y cuando salen los primeros reclutas, pues los secuestró el Frente al-Nusra y se quedó con las armas. Es un fracaso absoluto porque no sabemos quiénes son nuestros aliados. Y ahora ha entrado un nuevo actor que ya estaba, pero ha entrado de una forma activa, de forma militar, que es Rusia, que es el único que estaba bombardeando y sabe lo que estaba bombardeando. Estaba bombardeando para apoyar. Sabe cuáles son sus objetivos. Exacto. Sabes que el padre de George Bush acaba de publicar unas memorias y en ellas sugiere que su hijo, George Bush Jr., digamos, se dejó llevar por los halcones de la Casa Blanca, por su mano derecha y su mano izquierda, que eran Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Claro, cuando George Bush padre inició la primera guerra de Irak, lo hacía contra unos invasores, que eran Irak, habían invadido Kuwait. Cuando su hijo lo hizo, eran ellos los invasores. Sí, hay una cosa que se llama la moralidad, que es muy importante porque te da prestigio, y cuando aquí oigo, por ejemplo, a nuestros dirigentes y a los dirigentes europeos que hablan de la defensa, de la democracia, de la libertad, todo eso está muy bien, pero es algo de consumo interno, no es algo que estemos exportando. Muchas de las empresas de nuestro nivel de vida no están siguiendo esas normas cuando van a países a coger petróleo, minerales estratégicos, oro, coltan, por ejemplo, para nuestros móviles. Entonces tenemos unos valores que son solo para nosotros, que es lo que pasa un poco en Francia. Lo decía Bruno, ayer, Bruno Rovira, estábamos hablando de los valores de la República Francesa, pero son valores para los blancos, no valores para todo el mundo. Y es algo que también tenemos que revisar, tenemos que repensar. Claro, por otra parte del planeta, el valor número 1 es poder comer, por ejemplo, ¿no? Guillermo Altares, nuestro compañero y amigo del país, está también en París. ¿Estás por ahí, Guillermo? Buenos días. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ayer escribías en tu crónica que hay una falsa normalidad en las calles de la capital francesa, que tiene en realidad algo de desafío contra el terror, dices tú. Sí, hay mucha gente en la calle. O sea, es verdad que por la mañana había muy poca gente, pero poco a poco fueron saliendo los turistas, los parisinos, en la zona de ópera, de la Torre Eiffel, en los grandes bulevares, y es falsa. Primero, por la amabilidad entre extraños, que no es muy habitual en París ni en ninguna gran ciudad. Luego, porque la mayoría de los comercios están cerrados. Y luego, porque la presencia policial es todavía más intensa de lo habitual. De todos modos, es verdad que París, no desde los atentados de enero pasado, sino desde hace unos años, hay mucha policía, y es sorprendente, ¿no?, que no resulte inhabitual ver al ejército patrullando armado por una capital como París. ¿Has estado también en el estadio Saint-Denis? Sí, fui ayer. Ahí, digamos, los otros 3 atentados que hubo en aquella horrible noche del viernes están más o menos claros. Digamos que desde un coche ametrallaron a personas que estaban en las terrazas del barrio de Moda, que solo pensar en esa idea es espeluznante, ¿no? En ese barrio del este de París, la matanza en el Bataclan, que es horrorosa, y en el Estadio de Francia no se sabe muy bien lo que pasó, porque en realidad solo ha habido una víctima, aparte de los 3 suicidas. Solo de pensar que, o sea, algo salió mal,
parece que algo salió mal, afortunadamente, pero solo de pensar que los suicidas podían entrar a un estadio con 80.000 personas es terrorífico. O sea, podría ser incluso peor que los otros dos atentados, que eran de por sí espeluznantes. Antes escuchábamos a Donald Trump, que ha dicho esta barbaridad de que si los nuestros hubieran llevado armas no habría pasado lo que ha pasado, porque solamente llevaban armas los malos. Hemos visto ahora muchos carteles por televisión. El cartel que más se usa es "No tenemos miedo". Tú, Guillermo, en estas 24 horas que llevas allí, ¿has escuchado alguna barbaridad? No. Bueno, sí, he escuchado alguna barbaridad en relación con los inmigrantes. Un poco, se encontró un pasaporte de un inmigrante sirio que pudo pasar, de un refugiado, que pudo pasar por Grecia, y empieza con el "tenemos que cerrar nuestras fronteras", cuando en realidad esos refugiados huyen de lo mismo que ocurrió ayer en París. Lo que pasa es que ellos lo viven todos los días. Sí, lo de Donald Trump es curioso porque en Estados Unidos ha habido muchas matanzas terroríficas, y por mucho que esté permitido llevar armas, ocurren. O sea, yo creo que no tiene nada que ver. Guillermo, tú estuviste en enero en París también con el Charlie Hebdo, y estuviste en Londres cuando los atentados del 2005. ¿Tú notas un aumento de la islamofobia o es algo que está controlado? La gente está comprendiendo que una cosa son unos radicales y otra cosa es la mayoría de los musulmanes. Sí, no. Lo que sí creo que está, y eso se miró muy bien en los atentados de Charlie Hebdo, luego me mandaron a Marsella, donde se ve clarísimo. Lo que sí creo es que hay un muro, por lo menos en Francia, entre las dos comunidades, y es un muro creciente. O sea, los barrios de mayoría musulmana cada vez tienen una mayor incomprensión. En su inmensa mayoría condenan los atentados, inmensísima mayoría. Yo creo que eso no hay ninguna duda, que las comunidades islámicas en Europa deploran los atentados, casi más diría, porque les afectan directamente en el sentido de la islamofobia. Pero por otro lado, sí se sienten marginados, se sienten señalados, sienten que si un musulmán entra con una capucha puesta en una gasolinera no es lo mismo que si entra uno que no es musulmán. O sea, ahí ellos se sienten, digamos, señalados, y en cierta medida no les falta razón. O sea, lo que sí creo es que hay un muro de incomprensión. Eso en Marsella se ve de manera impresionante, ¿no? Es una ciudad realmente donde esos famosos valores de la República, que a través de los derechos humanos nos unirían a todos, no está funcionando. Guillermo Altares es periodista y compañero de El País. Un abrazo, Guillermo. Hasta luego. Un abrazo. Explícanos esta música, Ramón. Bueno, se llama Kalashnikov, es de Goran Bregovic y tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, porque aunque vamos a dar un salto, vamos a irnos a otro conflicto, pero sí tiene que ver mucho con los posconflictos. Y con las víctimas. Hace unos días tú escribías en un artículo en el periódico de Cataluña que hemos perdido la capacidad de escuchar, la impaciencia se apodera de todo, nos convierte en personas incapaces de observar, de sentir y de ayudar. Mencionabas a una persona experta en escuchar, que está entrenada en la paciencia. Se llama Eduardo Bofill, es psicólogo, y es el artífice de una exposición que se llama Desarmando el pasado. Háblanos de ella. Sí, yo le conocí en Liberia. Trabajaba con una ONG de los jesuitas y trabajaba sobre todo en un sitio que se llama West Point, que aunque tiene un nombre tan pomposo, es donde estaban todos los exguerrilleros de todas las distintas facciones. Era una especie de basurero humano casi, y él entraba ahí, era el único blanco que entraba, ayudado por algunas personas locales, para tratar de jugar con ellos, ¿no? Establecer juegos, ir generando una confianza, porque es algo que nos pasa. Vamos a los sitios y no preguntamos a la gente qué es lo que necesita. Primero tienes que generar esa confianza, luego ellos te dicen lo que necesitan y entonces tú empiezas, si puedes, a dárselo. Y me gustó mucho esa experiencia. Yo ahora he hecho esta exposición, que fui a Zaragoza a verla, y me impresionó los dibujos de los niños. Sobre todo el de uno, ¿no? Sí, porque dibujan, por ejemplo, varios niños dibujan sin ojos. Porque dibujar sin ojos es como si te negaras a ver lo que has hecho. O, por ejemplo, otro niño dibuja un fusil que está disparando sin niño detrás, pero sí tiene la cara de la víctima. Y esa cara de horror de la víctima es la que tiene él dentro. O otros muchos niños dibujan casas, la importancia de la casa. Por eso queríamos hablar con Eduardo. Y sobre todo la casa tiene mucho que ver también con los refugiados que dejan las casas. Eduardo Bofill es psicólogo y es organizador de esa exposición, Desarmando el pasado. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenos días. El dibujo como terapia. Cuéntanos qué expresan los niños que han vivido un conflicto armado en esos dibujos.
Bueno, pues lo primero es que cuando viven un conflicto armado no expresan nada. Lo que llega es el silencio. Las experiencias son tan duras, son tan aterradoras, que se tienen que silenciar. Uno se siente avergonzado, a veces incluso humillado. Entonces el dibujo expresa esa parte de nosotros que no queremos que formen parte de nuestra vida y que relegamos al olvido para que deje de hacernos daño. El dibujo, por tanto, es el primer paso para volver a reconocer esa parte de nosotros. Decía Ramón que bueno, que en los conflictos armados y el tema de la casa es muy importante, porque la casa es esa experiencia interior de reconocimiento propio. Entonces, perder esa casa, volver a ella, es como volver a la infancia, la necesidad de volver a recuperar la infancia que uno deja atrás tras la violencia. Hablaba Ramón de esas personas dibujadas con ojos vacíos o sin pupilas. ¿Qué significado le das tú como experto a todo esto? Bueno, al final creo que tenemos un refrán muy nuestro que es ojos que no ven, corazón que no siente. No dibujar las pupilas es la única manera cuando uno es pequeño de negar lo que ha visto o lo que ha cometido. Y es una huida hacia adelante que tarde o temprano acabará pasándole factura, porque cuando perdemos los ojos, perdemos esa mirada interior, acabamos chocando, tropezando con el mundo de fuera, con los demás, y por tanto la violencia será un círculo que se va a repetir inevitablemente, porque el de afuera se va a convertir en alguien que me agrede constantemente. Entonces recuperar los ojos es el primer paso para poder superar la violencia. Y como psicólogo, Eduardo, cuando ves esas largas líneas de refugiados, ¿tú crees que un niño que sale porque ha visto cómo matan a sus padres o que ha sido víctima de violencia, puede reconstruir su vida en el país al que va? Bueno, quizás a veces somos demasiado pretenciosos en nuestros objetivos, en los proyectos o con la recuperación de otras personas. En la exposición, quien abre y cierra la exposición es un niño que se llama Agustín, que tenía 16 años en ese momento. La primera foto se ve en su mirada, pues todo el dolor de lo cometido. Y en la última de las fotografías está Agustín jugando en la playa de West Point con un diablo. Quizás a lo mejor eso es lo que podemos ofrecerles, la posibilidad de volver a reconectar con algunas experiencias personales y que aunque no cambiemos sus condiciones de vida, sus condiciones materiales, podemos ofrecerles la posibilidad de que las vivan de mejor manera. Creo que a veces es lo único que se puede ofrecer. Sí, porque nosotros ahora no sabemos acabar las guerras, pero cuando se consiguen acabar alguna guerra, confundimos a veces la paz con la ausencia de guerra y nos olvidamos cuando el proceso de pacificación es mucho más complejo. Hay que acompañar también en eso, ¿no? Que es lo que estás haciendo tú, ¿no? Bueno, es que la guerra no es solamente la ausencia de armas, sino que la violencia no está en el arma, sino la violencia está en la persona que dispara. Y por tanto, al final también hay que acabar desarmando esos mecanismos interiores, psicológicos, personales, que hacen que uno siga desarrollando esa violencia más allá de que existan o no las armas. De hecho, en muchos conflictos armados, en Latinoamérica sucedió, en África está sucediendo exactamente igual. Después de los conflictos armados lo que hay es mucha violencia sexual. Al final el sexo también acaba siendo un arma a través del cual se desahoga esa violencia que queda dentro. Entonces es muy importante que se recuperen los ojos, que se recuperen las manos, como decía Ramón, porque muchos de ellos no son capaces ni siquiera de colocarse en el arma a la hora de disparar, la mano que sirva para saludar, para volver a conectarte con el otro, para volver a reconocer en el otro a una persona digna y por tanto esa imagen vuelva sobre ti con cierta dignidad. Eduardo Bofill es psicólogo y organiza esa exposición Desarmando el pasado. Un abrazo, Eduardo, gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Ramón. Recuerdo cuando se inició la invasión de Afganistán que Donald Rumsfeld dijo aquella famosa frase de vamos a sacar a esta gente de la edad de piedra. Yo creo que planeaban construir McDonald's seguramente. Qué poca idea tenemos de lo que es la vida en otros lugares. Es lo que pasa cuando haces la guerra desde una Wikipedia. Ramón Lobo, personas. Nos tenemos que ir. Un abrazo. Gracias, un abrazo.
En la cadena SER, A vivir que son 2 días. Javier del Pino.